del campus universitario, el campus principal, del campo agrícola, del campo de allá de la costa, de la Universidad de Navojoa, que eran lo que teníamos en ese tiempo, ¿no? Y estallamos la huelga. Impusimos una disciplina draconiana en cuanto al uso de drogas. La prohibición fue absoluta: uso de drogas, alcohol, escándalos, provocaciones. Pero sí hicimos un programa de guardias permanentes con grupos de trabajadores que sabían que si nos asaltaban iba a ser para una confrontación física. Nos iban a asaltar, ¿no? No pasó nada en los primeros días, pero un día después de la semana de transcurrida el 11 de septiembre, el 19 de marzo, el 19 de marzo, llegaron como unos 1500 micos y policías y todo, y nos sacaron a golpes. Nos sacaron con chacos y varillas y todo. Afortunadamente los dirigentes nos pusimos a salvo, pero un compañero muy querido de mi parte, que pues desgraciadamente ya falleció, Picos, Ramón Nieblas Picos, casi lo mataron en frente de rectoría, a golpes, a varillazos y todo. Y lo que hicimos nosotros para mantenernos cohesionados después del golpe que recibimos, nos fuimos a la Plaza Zaragoza, porque calculamos que siendo una plaza pública, cualquier cosa que nos hicieran iba a ser vista, no iba a quedar en lo oscurito. Y ahí nos mantuvimos desde el 19 de marzo hasta el 1 de mayo del 76, resistiendo, manteniendo dura la lucha, movilizándonos y también aprovechando la situación en que ya no nos podían hacer más daño. Empezamos a aceptar un proceso de negociación con el gobierno. Para esto la universidad trató a toda costa de reventar la huelga, si no a golpes, sí con argucias legales. Inventó un sindicato, el Sindicato Independiente de Empleados y Trabajadores de la Universidad de Sonora, el CIEPSUS. ¿Y qué pasó? Que con ese sindicato, en casa del rector, primero se le dio el registro legal por la Junta de Conciliación de Arbitraje, y en casa del rector se firmó un contrato colectivo de trabajo. Bien pirata, bien chafa, bien laita. No tenía, hagan de cuenta, una hojita transcrita de los sindicatos, de los contratos de trabajo, del colectivo de trabajo de protección que tenía la CTM y los sindicatos charros. Simplemente para decir, ya hay un contrato y tiene un titular, que es el CIEPSUS. Entonces ustedes, discúlpenme, pero no pintan. Lo que pasa es que como estábamos en una guerra de estrategias, cuando nos enteramos del otorgamiento del registro al sindicato, al CIEPSUS, lo que hicieron, pues soy abogado, ya era un abogado en ciernes, pero era abogado y sabía lo que tenía que hacer. Presenté un amparo, y ese amparo fue un golpe abajo en la línea de flotación de las argucias de la autoridad universitaria. Fue un amparo que suspendió los efectos del registro del CIEPSUS, y lo íbamos a mantener
durante 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque sí existía un contrato, pero no se aplicaba. ¿Por qué? Porque había una suspensión de amparo. Se quisieron morir de coraje, y entonces el gobernador del estado en ese tiempo, don Alejandro Carrillo Marcor, lo llamó y dijo: ya, miren, ya. Los dos jugaron su juego. La universidad hizo su jugada de inventarse un sindicato a modo y firmar un contrato colectivo balazo. El Esteus hizo su jugada, hizo su jugada presentando un amparo que bloquea esto. Ustedes saben, pues, miren, de contraparte tenía a los dos mejores abogados patronalistas del estado, a los Ríos Aguilera y a los Rodríguez, que eran palabras mayores. Pero el problema es que yo estaba en 5 años, no tenía la edad que tengo ahora, tenía 25, 26 años. ¿Ustedes creen que a esa edad iba a tener miedo a ellos? Aunque fueron mis maestros. Yo los conocí a ellos y sabía sus limitaciones. ¿Y qué ocurrió? Que tuvimos en contra a ese equipo de abogados, según esto muy poderoso. Pero también quiero advertirles, tuvimos en contra a todos los poderes políticos y fácticos del Estado. Tuvimos en contra al gobierno municipal, al gobierno del Estado, a las policías políticas, como ya les dije. Teníamos en contra a los poderes económicos, a la Coparmex, a la Canacintra, la Concanaco, a todos ellos. Teníamos en nuestra contra al arzobispo Quintero Barza, a la Unión de Padres de Familia, que nunca supe de quién era, nunca supe qué familia tenían ni qué hijos tenían. Nunca demostraron que tenían un hijo inscrito en la universidad, pero ahí andaban alegando que la huelga era ilegal y que debe terminarse, tal. ¿Y qué pasa? Que cuando quedó bloqueado, quedó hackeado, pero no en el sentido cibernético de ahora, ¿no? Hackeado en el sentido del ajedrez. No se podía mover la pieza fundamental del oponente. Tenemos hackeado al rey de allí, con el amparo. Entonces dijimos, ¿cómo destrabamos eso? Y fue cuando surgió de nosotros, entre todos, discutimos los esteusos, discutimos cuál era la salida al problema del impasse, o sea, de la suspensión total que había de que nadie se podía mover ya. Pues simplemente que se definiera quién tenía la mayoría. ¿Y cómo se define en materia laboral colectiva, en materia sindical? En la mayoría entre dos sindicatos que reclaman la titularidad del contrato, con algo que se llama recuento. O sea, formar una fila de trabajadores acreditados que son trabajadores de la universidad, que pasaron a una urna, depositaran su voto, Esteus o Ciensus. En ese tiempo más o menos un poco menos de 500 trabajadores en la universidad. Nosotros tuvimos 350 votos. 350 votos. Ellos no llegaron ni a 150. No les quedó otra más que bajar el telón y empezar a discutir el contrato con nosotros. ¿Y sabe dónde lo discutimos? En la casa de gobierno. Sí, porque no querían que fuéramos a la casa del rector. No, el chiquitín, le dijimos, tenemos que ir a un lugar neutral.
Y ahí discutimos, Ríos Aguilera, que no le podemos dar lo que sea, pero nada de prestaciones. Mira, tú tranquilo, Miguel. Yo ya ni les decía maestros, los hablaba por su nombre. Bueno, ni siquiera eran iguales que yo. Yo los sentía menos que ellos. Sí, la verdad, pues íbamos ganando nosotros. ¿Qué reverencia podía caber en esa cuestión, ¿no? Entonces, se empezó a discutir hasta que terminó firmándose. Levantamos la huelga, entregamos la universidad. Yo fui y revisé todas las, junto con representantes de rectoría, todas, y notarios y todo, para que no me dijeran que faltaba un puño de tierra ahí en el campo, que lo tenían guardado para estudios de cuántos gusanos tenía, o alguna cosa de esas. ¿Y qué ocurrió? Que terminó la huelga. Se levantó la universidad. Ya no volvió a ser igual. Ya no volvió a ser igual. La universidad ya tuvo un referente nuevo. Un referente independiente y autónomo, que era el STEUS. Al rato, obviamente, por razón de, como la gravedad, ¿no? Viene y el STAUS pide su registro, se lo dan, pide su contrato, se lo dan, y todo el mundo quedó protegido. Quedó protegido. Pero quien tiene el mérito histórico del sindicalismo independiente universitario es el STEUS. Y el STEUS fue y sigue siendo el primer sindicato independiente del estado de Sonora. Y eso es un orgullo que a las nuevas generaciones, ese orgullo lo deben de asumir como propio. Esa es a grandes rasgos la parte de la historia que yo conozco y que yo viví. Si tiene alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Bueno, muchas buenas tardes. Lo felicito por la historia esa que es necesaria. Aquí lo que hizo, gran exposición, lo felicito, maestro. Lo que no me quedó claro ahí fue cuando llegaron los micos. Porque parece que ahora, bueno, felicidades, maestro, lo felicito. Necesitamos esa historia para realmente valorar nuestro sindicato, para las nuevas generaciones, y debe estarse repitiendo. Perdía episodios, pero no fue fácil. A mí me tocó, yo entré en 70, casi estaba compañera, me tocó que todavía, pero a mí, por ejemplo, a mí me contaron los fundadores, don Teclo Moreno, me tocó ya el Teclo Jesús Valenzuela, que llegaron paracaidistas y lo sacaron ahí también, llegaron por el cielo cuando estaban ahí, o sea, llegó a invitar. Pero también me gustaría ahí, se me quedó un poquito ahí en espacio, porque a mí me interesa la historia. Cuando lo sacaron los micos se fueron a la Plaza Zaragoza, o sea, y luego usted dice que entregaron a la universidad, o sea, a ese espacio, ¿dónde estaban entonces ustedes? ¿Estaban en la Plaza Zaragoza o volvieron a recuperar la Universidad de Sonora? O estaban en la universidad, estaban en la Plaza Zaragoza cuando lo sacaron, ¿no? O sea, lo que entendí yo fue que lo sacaron a la Plaza Zaragoza, fueron a la Plaza Zaragoza y volvieron a recuperar la Universidad de Sonora, Listeus, o cómo pudo ser eso. Bueno, mira. Ese paréntesis, gracias, maestro. Mira, no. Estábamos en la huelga, estábamos en los piquetes de huelga en la UNI. Estábamos cuidando las instalaciones. Un trabajador huelguista que está en huelga está cuidando las instalaciones de su fuente de trabajo. No tenemos nada que hacer en la Plaza Zaragoza. Sí, les queda claro, ¿no? Estamos aquí y para sacarlo necesitaron ese
ejército de bandoleros que nos mandaron, ¿entiendes? Y entonces inmediatamente nos replegaron. Yo estaba precisamente en el salón donde habíamos sesionado tantas veces para trabajar el contrato y trabajar los estatutos. Allí estaba yo. Cuando me dijeron, un compañero Lorenzo, ahí vienen un chingo de micos. No, pues si yo de micos no, si no puedo con uno, bueno, con uno sí, ¿no? Sí. Y ¿sabe quién eran los micos? La gente como Olea, Olea, el comentarista simplón de Tondo, sí. Sí, el otro es el Hilario, ¿cómo se llama? Hilario es uno. El otro es el que tiene un periódico, un tabloide. El primero la lana le dicen, a primera plana. Primera plana. ¿Cómo? El que Ricky Ring. Eran micos, nomás que ahora son gente muy decente, ¿no? Que eran golpeadores, sí. Pues yo no sé si se redimieron, pero ahora dan otra imagen. Y con ellos sí tuvimos enfrentamientos físicos, personales. Allí para entrarle a eso tenía que echar catorrazos. Pero también a los 20 años no le duele nada, ¿no? Entonces, mira, lo que ocurrió fue que nos sacaron los micos de la universidad y nos fuimos a la Plaza Zaragoza. Allí nos reorganizamos y ahí nos quedamos. ¿Y qué ocurrió? Durante todo ese tiempo estuvimos negociando. Cuando más o menos amarramos un acuerdo, el problema es que nos dijo el gobernador, nos dijo el rector, a ver, señores, pues ustedes dicen, aquí está el contrato, ustedes quieren firmar un contrato, pero ustedes no tienen nada ahorita, están en el aire. Yo no voy a firmar un contrato con ustedes, trabajadores del STEUS, porque no trabajan en la Plaza Zaragoza, trabajan ahí en la escuela, en la universidad. Entonces, allí, mientras estén en la Plaza Zaragoza, yo no voy a firmar un contrato con ustedes. O sea, era lógico, ¿no? Era lógico, era lo único lógico que dijo Rectoría en esos tiempos. ¿Y qué hicimos? Deliberamos, y el día 1 de mayo, el día 1 de mayo, Día del Trabajo, decidimos reocupar las instalaciones del campus central de la Universidad de Sonora, como nos sacaron, a punta de golpes. Y así. Nomás que nosotros no llevamos malandrines, eran trabajadores y estudiantes. Y sacamos llorando, ¿verdad? En un acto de justicia. Con la vara que nos midieron, con esa vara nos medimos, pero era más grande la vara de nosotros. Esa era la cuestión. Así ocurrió. Es decir, retomamos la universidad como un requisito lógico de que si tú quieres un contrato, pues tienes que demostrar que estás cuidando la huelga. ¿Entiendes? Entonces tuvimos que cuidar la huelga. Y sacamos, con permiso señores, y sacamos como nos sacaron, a golpes sacamos a los micos, y se acabó el corte. Y ahí quedamos, y ya no nos volvieron a mover. Solo 1 de mayo. Entonces siguieron las negociaciones hasta que el 2 de junio del 1976 se hizo el recuento, ahí donde ahora está el INDUVE, aquí por la plaza de, ¿cómo se llama? El Boulevard Hidalgo, ¿no? Ahí se hizo, en el auditorio del Poder Judicial, se hizo el recuento. Y lo ganamos aplastantemente. De tal manera que la universidad, lo sentí, le dije a alguien, no me acuerdo a quién, sí, a la Flower, a una compañera Flor, le decíamos Flower, la Flower, le dije, fíjate que lo siento como un guaguá con la colita entre las patas,
ahorita cómo se van saliendo los de la universidad. Y sí, nosotros ya habíamos ganado. Ya habíamos ganado con todas las de la ley. En la vía de la legalidad les ganamos porque hubo registro legal. Hubo contrato, el primer contrato del Esteos, que es una reliquia que deberían de rescatar y tenerla para conocer sus orígenes contractuales. Otras dos preguntas más, maestro, gracias. Los de los paracaidistas militares, o sea, No es cierto. no es cierto. O que No, dijeron no es que cierto. llegaron los paracaidistas y llegaron y los sacaron. No. Otra pregunta, ¿quién estaba de rector en ese momento, maestro? En el 76, Cuando fue el movimiento del Esteos. el maestro Alfonso Castellanos Illaques. Miren, me hacen recordar una cuestión, ya es casi una especie de confesión mía. Alfonso Castellanos Illaques fue mi maestro de Derecho Civil. Fue mi mejor maestro. Mi mejor maestro, el mejor maestro que tuve en la escuela de Derecho. El mejor de todos. El más preparado. Pero pues desgraciadamente cuando los astros no se alinean, chocan y chocamos. ¿Saben qué tanto nos respetamos, a pesar de que éramos adversarios clarísimos? Que una vez el Consejo Universitario planteó mi expulsión de la universidad después de haberse ganado la huelga. Sí, porque obviamente yo era un estudiante nocivo, pues imagínense, según ellos, paralicé la universidad ante un montonal de tiempo y no querían darme el título, no me querían, yo fui el mejor, perdónenme tal vez que se lo diga, pero yo fui el mejor alumno, el mejor promedio de mi generación, y me querían privar del derecho a obtener el título, y Castellanos lo vetó eso. Nunca nos volvimos a hablar, y a mí personalmente me duele lo que pasó, pero pasó. Y si volviera a darse la circunstancia, pasaría igual. Sí, porque es una cuestión de valores, pues es una colisión de valores que uno tiene. El respeto, la admiración, la veneración por un excelente maestro, pero también la necesidad de cumplir con un deber asumido de enfrentar a un déspota. Porque Castellanos como rector fue un déspota. Un déspota. No quería reconocer a los trabajadores, pues. ¿Por qué? Porque no eran trabajadores. Es que la mentalidad del maestro Castellanos era civilista, pues. Civilista. El que es civilista maneja las relaciones de iguales. Somos iguales. El derecho civil es el derecho de la igualdad, de que todo el mundo es igual. El derecho del trabajo no. El derecho del trabajo es que se dé a los iguales lo que les corresponde, pero el trato a los desiguales hay que marcarlo. Es decir, el derecho del trabajo es un derecho tuitivo, un derecho proteccionista, y eso nunca lo entendió el licenciado Castellanos. Pero ese fue el rector. Y la otra pregunta que tú me haces ahorita, de que paracaidistas, eso no ocurrió en el 76, no puedo ni siquiera mencionar eso. Eso ocurrió en el 67, cuando el primer conflicto universitario de gran escala que se dio con la pugna priista, interpriista, por la sucesión al gobierno del estado de Sonora, en la que estaban participando para suceder a Luis Encina Johnson. Estaban participando 3 connotados priistas: Faustino Félix Serna, Enrique Cubillas y Topete Almada.
Ganó porque era el dedo del gobierno Faustino Félix, ¿no? Creó una ola verde, una ola de matones, mataron a mucha gente y humillaron a otra gente que estaba digamos, en contra del faustinismo. Pero quien lideró la oposición fueron los líderes de la Universidad de Sonora, estudiantes. Era una lucha política. ¿Y qué pasó? Ahí sí les metieron soldados a la universidad. Y para esos paracaidistas que dices, efectivamente estuvieron, pero en el 67. Buenas tardes, felicito al licenciado Ramos por su conferencia y voy a hacer un comentario por el interés que mantuvo los compañeros al relatar usted la historia y usar el recurso de la oralidad y hacer mención a la cronología. Es importante para la comunicación eficaz que usted pues se sabe y conocedor del tema. Y mi pregunta es la siguiente: ¿el estatuto cuándo surge? ¿Surge a la par del contrato o se elabora en otro tiempo? ¿Esa es la pregunta? Sí. Ok, mira. Claro, fue simultáneo, no podía ser de otra manera. El estatuto era lo que nos conformaba, es decir, nos daba forma, nos formaba, integraba sus órganos internos, los derechos y obligaciones de los trabajadores, todo lo que es un estatuto interno de un sindicato, pues todo es lo que es la norma interna del sindicato. Era indispensable tenerla para tener cohesión, ¿verdad? Para respetar los derechos, pero también para hacer cumplir las obligaciones. Es decir, sin estatutos no podíamos administrar un contrato. No podíamos administrar. Además, los estatutos son un requisito indispensable cuando se va a solicitar el registro de un sindicato. Mira, si tú vas a querer a solicitar el registro de un sindicato que tú estás formando o del que tú formas parte o eres dirigente, te van a decir, a ver los estatutos, es lo primero que te van a decir. Los tienen que llevar elaborados y aprobados por los miembros del sindicato en formación. Es obvio. Y por eso te digo que nuestra lucha por el registro y por el contrato fue una lucha, no fue una lucha larga de desgaste, fue una lucha corta pero intensa, de mucho heroísmo de los trabajadores y de las trabajadoras. Yo creo que es una de las epopeyas más ejemplificativas de lo que es el talante. Y perdónenme, pero no soy tan chauvinista, no se crean que soy tan regionalista, pero es el talante de los sonorenses. Broncos, altaneros, como desgraciadamente así no nos parieron así nos educaron. Pero sí, la respuesta es concreta. Sí, lo hicimos simultáneamente. Gracias. La otra propuesta que yo le tengo al comité, que su conferencia se transcriba tal cual como un referente de la historia de la formación del sindicato. Entonces, yo le propongo eso al comité. ¿Sí podría repetirla de nuevo? Le propongo al comité que la conferencia del licenciado se transcriba tal cual como un referente de la historia de la formación del sindicato, a reserva de nada más corregir algunas cosas, pero todo estuvo muy bien. Felicidades. Una pregunta. Pero todos los contratos están acompañados
reglamento interior. ¿Por qué nunca se hizo y hasta la fecha no lo hemos hecho? ¿No me escuchó? No, ahorita que te llevo el micrófono. Que todos los contratos colectivos, por regla, así como los estatutos, están acompañados de un reglamento interior de trabajo. Y aquí hasta la fecha no lo tenemos. Y un reglamento, aunque es un mal necesario, un reglamento interior. A ver, hay que distinguir. Una cosa es un reglamento interior de un organismo, por ejemplo, del STEUS. Un reglamento interior del STEUS. Un reglamento interior puede ser también un reglamento que especifica ciertas cláusulas de un contrato colectivo de trabajo, es decir, las aclara. O sea, la reglamentación es una normatividad secundaria que precisa, clarifica o define alguna norma más general. Por ejemplo, cuando se dice antigüedad, pues dice, oye, ¿qué le puede reglamentar? No, si se le puede reglamentar la palabra antigüedad a algo, porque la antigüedad es la permanencia, es el cúmulo de permanencia de un trabajador en el trabajo, sí, pero la antigüedad puede ser de empresa, o sea, desde cuándo entraste a la uni, o del puesto, desde cuándo eres jefa, estás trabajando en la imprenta, por ejemplo. Empezaste primero de conserje y lo pasaste a la imprenta. Bueno, allí hay dos tipos de antigüedad. Es muy válido allí el reglamento interior, ¿verdad? Es válido. Pero mira, el reglamento interior es optativo dependiendo de la complejidad de una norma. Si no se necesita, si no se requiere precisar una norma general, ya sea de contrato colectivo o de los estatutos, pues no hace falta. Y ya usted, sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en términos contractuales, lo importante para mí, aquí me voy a meter mi cuchara en otra cosa, pero tú me inspiraste por esto. Mira, hay un vicio que manejan sindicatos y patrones de elaborar convenios. Dices tú, ¿convenios de qué? O sea, son